Si ya no sabes qué cocinar, prepárate esta deliciosa receta. El adobo en chile rojo está buenísimo. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a cocinar una deliciosa barbacoa de res estilo guerrero de una manera muy fácil con ingredientes básicos que todos tenemos en la casa. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta receta te quede así de rica. Comenzamos. Estaremos utilizando 1,5 kg de carne de res en trocito. Yo estoy utilizando diezmillo. 1,5 kg de chamorro de res o hueso de anillo o chambarete. La cubrimos de agua para que se desangre completamente por unos 30 minutos. Mientras la carne se está desangrando, vamos a preparar el adobo. En 4 tazas de agua hirviendo vamos a poner a suavizar 3 chiles anchos, ya los tengo limpios y desvenados. Le pondremos 3 chiles morita para que tenga un picor bien rico. Y aquí tengo 10 chiles guajillos, ya están limpios y desvenados. Todo esto los vamos a agregar y los vamos a dejar remojar por unos 5 minutos para que se suavicen completamente. Una vez que los chiles están bien suavecitos, los retiramos y dejamos que se enfríen un poco. Ahora sí, una vez que los chiles se enfriaron, los agregamos al vaso de la licuadora. La licuadora que yo tengo en casa puede aguantar algo caliente, pero si tu licuadora se puede quebrar, déjalos enfriar completamente. El adobo lo vamos a sazonar con media cebolla blanca. Le ponemos 2 dientes de ajo. Le ponemos 1 cucharada de sal, 3 clavos de olor, 5 pimientas dulces, 1/4 de cucharada de mejorana, orégano y comino entero, media cucharada de pimienta negra entera y una pizca de tomillo en polvo. Todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado. Le ponemos una hojita de laurel y todo esto lo vamos a licuar perfectamente por 3 o 4 minutos para que todo quede bien licuadito. Una vez que está listo, lo vamos a reservar. Ahora mira, después de 30 minutos ya la carne está lavada y escurrida, ya la hemos desangrado completamente. Ahora solo le vamos a agregar un poco de sal. Recuerda que la sal que puedes utilizar en tu casa es al gusto. Con tus manos bien limpiecitas las vamos a mezclar completamente para que se sazone. Una vez que tenemos la carne lista, la vamos a llevar a freír en una cacerola a fuego medio con 3 o 4 cucharadas de aceite vegetal. Una vez que el aceite está caliente, yo primero voy a freír los chamorros de res o el hueso de anillo o el chambarete, como tú lo conozcas. Esta receta también la puedes hacer con hojas de plátano en una vaporera. Enchilas toda la carne y luego la pones en una vaporera cubierta con hojas de plátano y también tiene un sabor bien sabroso. Una vez que agregamos toda la carne, la vamos a freír 5 minutos de cada lado. Ahora mira, después de 5 minutos vamos a voltear la carne. Esta deliciosa barbacoa de res estilo guerrero, créeme que está bien sabrosa. Espero la prepares en tu casa y consientas a toda tu familia en cualquier momento, para un buen fin de semana en familia o simplemente para una reunión con los amigos, para celebrar un cumpleaños, un aniversario, para lo que tú elijas. Esta deliciosa receta está bien rica. Cuando el chamorro de res ya lo hemos cocinado 5 minutos de cada lado, vamos a retirarlo de la estufa. Una receta típica mexicana que no puede faltar en tu mesa los fines de semana. Esta barbacoa de res estilo guerrero a todos les va a encantar. Ahora mira, en la misma cacerola vamos a freír la carne de res en trocitos o el diezmillo de res o la carne que tú estés utilizando. La vamos a freír por 10 minutos solamente y de esta manera esta receta, créeme que te va a quedar súper rica, la carne bien suavecita que se te va a deshacer en tu boca. Después de 10 minutos, cuando veas que la carne ya soltó todo su jugo, es el momento de agregarle toda la carne. Vamos a poner el chamberete o el hueso de anillo o los chamorros de res. Los juntamos y los vamos a dejar cocinar tapaditos por unos 20 minutos a fuego medio bajo. Después de ese tiempo destapamos la carne y ahora es el momento de agregarle el adobo que hemos licuado anteriormente. Se lo agregamos completamente y esto está bien sabroso. El olor que tengo en la cocina es espectacularmente delicioso. Enjuagamos la licuadora, le ponemos un poquito de agua y se lo agregamos a la carne.
Le vamos a agregar 2 hojitas de laurel y 2 hojitas de aguacate. Si no consigues la hoja de aguacate, no te preocupes, agrégale 3 hojitas de laurel, igual va a quedar bien sabroso. Lo mezclamos y ahora lo vamos a cocinar a fuego medio bajo por 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a fuego medio bajo. Mientras la barbacoa se está cocinando, te puedes preparar un espagueti bien cremoso, un arrocito blanco, una salsita verde con aguacate bien picosa. Después de ese tiempo de 1 hora y 30 minutos, tu barbacoa de res estilo guerrero ya está completamente lista para que la disfrutes. En este momento la pruebas de sal, si le falta, la sazonas a tu gusto. En total el tiempo que nos ha llevado en cocinar la barbacoa de res es de 2 horas. Y mira nada más, una verdadera delicia. ¿Poco no se te está antojando esta deliciosa barbacoa de res o unos chamorros de res en barbacoa? Una receta fácil, rica, con pocos ingredientes que todos tenemos en la cocina. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Si esta receta te ha gustado, no olvides regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Le ponemos la salsita verde con aguacate bien picosa que no puede faltar para la barbacoa, para los mixiotes. Esa salsita es una verdadera delicia. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, pero yo tengo que probar esta barbacoa de res. ¡Wow! ¡Qué rico esta deliciosa carne! El adobo, créeme que está bien sabroso. Con su espagueti o un arrocito blanco, o lo puedes acompañar con lo que tú quieras, con lo que más te guste. Y aquí te quiero mostrar, mira, la carne está bien suavecita que al contacto con el tenedor se corta en automático. Si sigues las instrucciones y el paso a paso, esta receta a todos en tu casa les va a encantar y todos te van a preguntar por la receta, y recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Una verdadera delicia. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando con unas tortillitas a mano esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate y protege a toda tu familia, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video y disfruta.